Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos, esperando a un tricampeón con San Lorenzo. En 2001 y 2002, hoy en Salta, como ayudante de campo de uno de los equipos más importantes de la provincia, en el equipo de sus amores, y mucho para hablar justamente con un ex San Lorenzo que hace bastante justamente no habla de su paso por el club, que se retiró en 2016 y debutó en el 97. No se retiró en San Lorenzo, no debutó en San Lorenzo en primera división, pero a ver, ahí me está escribiendo para que lo guíe. Entré a ver, ya se va a estar sumando. Ahí lo vi. Ya le mandamos la invitación al hombre. Esperemos por acá. A ver, un segundito. Acá está. Mientras saludamos a todos, ahí se va a estar sumando Cristian Zurita para charlar un ratito con nosotros. A ver, esperando. Debería aceptar y ya arrancar. Me había avisado que le cuesta un poco el tema de la tecnología, así que no hay problema. Vamos a estar aquí. Ahí le estamos avisando por las dudas. Campeón del Clausura 2001 con Pellegrini y de la Mercosur también y de la Copa Sudamericana. Cristian Zurita, que ya le mandé la invitación, lo estamos esperando. Me puso que lo guíe. Ahí está. No pudo unirse. Vamos a reenviársela. A ver ahí si agarra. Un abrazo, Lionel. Un abrazo para todos. Gracias por prenderse. En un rato va a estar Fabri, va a estar mi compañero de San Lorenzo primero, como tantos que estamos en el día a día, hablando con Darío Botinelli. Y mañana y el viernes seguramente haya más sorpresas, así que los esperamos para seguir hablando con exjugadores de San Lorenzo. Todavía no tenemos la chance de hablar con el plantel profesional. Yo sigo esperando porque la invitación a Cristian está hecha. Ahí va. Le fuimos avisando otra vez. Lo estamos esperando. Tengo entendido que está mirando, porque me sigue indicando. Ahí me mandó él. Ahí va. A ver ahora. Me apareció como que mandó él la solicitud. Ahí va. Ahí aparece. Ahí aparece. Se va acomodando. Ahí está. ¿Cómo va, Cristian? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, todo bien, todo bien. Estaba complicado el asunto. No hay problema, no hay problema. Ahí estamos. ¿Vos me ves y me escuchás bien? Es lo que Sí, importa. sí, sí, escucho bien y veo bien. Impecable, impecable. Bueno, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Es inevitable arrancar a hablar de eso. Entiendo, imagino que estás en Salta, en tu lugar. ¿Cómo es todo por allá, por estas horas? Bueno, gracias a Dios, todo bien acá. Obviamente uno todos los días en casa, algunos sale solamente a hacer compras, pero gracias a Dios todo bien en familia. La gente acá obviamente está tratando de cumplir y de seguir al pie de la letra lo que es la cuarentena y bueno, ojalá que sigamos así, así podemos salir lo más rápido posible de la cuarentena. ¿Vos estás en Salta Capital? En Salta Capital, sí, Salta Capital. No sé si pudiste ver algún canal de noticias que salga desde acá, desde Capital Federal, y que llegue a Salta, teniendo en cuenta que son obviamente provincias que tienen su programación y sus canales, a eso me refiero, pero ya estando casi a un mes de cumplir la cuarentena,
mucha gente hoy salió a la calle, por lo menos, insisto, para diferenciarte y para que se entienda lo que te quiero preguntar, aquí en Capital y en el Gran Buenos Aires, en la provincia. ¿Cómo es allá? Me decís que hay gente que lo cumple, pero en lo macro, ¿se sigue respetando o hay alguno que obviamente ya se le empieza a complicar y el bolsillo no aguanta y sale a la calle? Sí, obviamente esta situación es un poco complicada para esa gente que va a hablar, que el bolsillo se le empieza a complicar y necesita de que le entre la plata en el día a día. Son generalmente la gente que usa el día a día para conseguir el dinero que usa para comer, ¿no? Sencillamente eso. Bueno, esa gente obviamente se ha ido liberando un poco para que pueda tener su ingreso, pero en general aquí en Salta se está cumpliendo bastante. Obviamente en el centro ya hay más movimiento de lo que era la semana pasada y la semana anterior. Pero bueno, eso es en un punto, siento yo, quizá un poco inevitable por el hecho de que la gente necesita el ingreso diario y hoy le está costando, entonces va a empezar un poco a buscar ese dinero que lo usa simplemente para, como decíamos nosotros, para comer, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y a ver, saliendo un poco de la diaria y de las complicaciones, está el fútbol. Y vos, 20 años de carrera, jugaste en Argentina, jugaste en dos equipos distintos en Turquía. Primero, si seguís en contacto con algún ex compañero de allá para saber cómo está la situación en ese país y después si ya nos metemos otra vez en lo que es justamente la situación aquí, ha hablado de lo futbolístico acá en Argentina, pero en Turquía, ¿cómo está el tema? ¿Pudiste saber algo? Sí, bueno, en Turquía también está un poco complicado, un poco como aquí, digamos, Turquía es un país por ahí que las normas les cuesta un poco, entonces les cuesta más cuando hablo con alguien el tema de las cuarentenas y todas esas cosas que se le imponen. Pero bueno, está sufriendo igual que el resto del mundo. Lo que tiene por ahí, yo cuando pienso en Turquía, sé que allá la gente, la mayoría de la gente fuman el 90%, y si no, no sé si decirte el 100% de las personas, entonces obviamente cuando hablo con ellos le digo que en ese sentido puede estar complicado por lo que uno escucha en la tele, ¿no? Que la gente que por ahí fuma y tiene problemas pulmonares, tiene más complicaciones, entonces la están tratando obviamente de pilotear y de remar como estamos en todos lados y obviamente tomando las precauciones necesarias, volviendo a repetir de que les cuesta por ahí el hecho de mantener las reglas, ¿no? Y tu actualidad, para contarle un poco a la gente, porque nunca dejaste de estar vinculado al fútbol, pero el otro día, por ejemplo, hablaba con Panchito Rivadero, campeón de San Lorenzo en el 95, y él explicaba que se siente un poco olvidado, si se quiere, por la situación y algo que te decía también en la anterior pregunta, de lo que se magnifica el hecho de Capital y Gran Buenos Aires, y él está, por supuesto, viviendo en su Córdoba natal. Entonces, por ahí la gente te perdió un poco el rastro. ¿Cómo es hoy en día tu situación con el club? Estás de ayudante de campo, pero justamente con la cuarentena y demás, ¿cómo la vienen haciendo? Si se entrenan como se puede, vía Zoom o estas aplicaciones que se han puesto de moda en el último tiempo y demás. Sí, sí, bueno, exactamente. Sí, obviamente nosotros estamos muy lejos de la capital y bueno, Córdoba está a la mitad, nosotros estamos el doble, 1600 kilómetros, entonces sabemos que obviamente que uno cuando está lejos del ruido pierde un poco lo que decía ahí, un poco de magnitud, el sentido de salir en algunos medios, algo, pero bueno, uno principalmente está acostumbrado, sabe cómo es esto, no soy muy asiduo tampoco, nunca lo fui. Y bueno, acá en el club la verdad que estamos tratando de sobrellevar el tema como lo hace la mayoría, con las aplicaciones estas tecnológicas como para tener un control
de los muchachos entrenando. Sabemos que es un poco difícil, algunos tuvieron que volver a sus ciudades por el tema económico y estar con su familia antes de que se decrete la cuarentena, tomaron una decisión a veces correcta por el hecho de que los clubes como estos de ascenso se sufre mucho el tema económico, el estar parado. Nosotros somos un club que tiene mucha popularidad y no, se mantiene generalmente, es muy importante el ingreso de las recaudaciones de los partidos. Entonces, al no tener ingresos por recaudación, el club le cuesta mucho el tema económico. Los jugadores están haciendo, la verdad, un esfuerzo. Acá se quedaron un montón que son de otras provincias, se quedaron en los departamentos y están entrenando. Bueno, el control generalmente más intensivo lo sigue el profe, el preparador físico, que él está en el día a día y le va pasando los trabajos y tiene un control más minucioso, y nosotros un poco más grandes, más abarcamos más. Tenemos conversaciones por ahí individuales, por teléfono, con diferentes jugadores, un grupo Charlo yo, otro grupo Ezequiel, el profe, y así vamos manteniendo el contacto, y obviamente con la incertidumbre de saber cuándo arranca, si es que arranca, cómo sigue el torneo. Todo eso para nosotros es estar hoy en blanco. Entonces tratamos de llevar el día a día de esa manera, ¿no? ¿Y cómo se trabaja justamente con la incertidumbre de no saber? Porque lo decía hace, creo que ayer, Matías Lamens, bueno, expresidente de San Lorenzo, pero ministro de Turismo y Deporte. Uno entiende que va a ser de las últimas cosas en volver el deporte en general. Esta incertidumbre, ¿cómo trabaja un plantel o ustedes como cuerpo técnico para sobre todo mantener la mentalidad o las ganas de permitir que no se caiga justamente cualquiera de los jugadores, que les puede pasar, porque aparte hay un encierro en el medio además del entrenamiento? Sí, bueno, por ahí es lo que hablábamos a veces cuando se habla del fútbol. Generalmente, obviamente sabemos que no es lo principal y no es lo primordial. Hoy lo primordial es la salud, de que la gente se quede en sus casas como para tener menor movimiento del virus y una pronta salida de la cuarentena de la mejor manera. Ahora el tema del fútbol siempre se lo ve como un deporte, pero por ahí atrás de esto se olvida que hay un montón de gente que trabaja de esto, ¿no? Que son los jugadores por ahí de ascenso, y los jugadores que viven del mes a mes de lo que le entra por ingreso, por lo que le paga el club. Entonces, sí tenemos que darle las prioridades, o sí sentimos que se le está dando las prioridades correctas, que son primero la salud. Pero por ahí también encontramos en que nuestros jugadores están sintiendo y están necesitando por ahí el regreso de la actividad para volver a normalizar todo lo que es la entrada de plata mensualmente para ellos. Pero bueno, es difícil. El club trata de hacer el esfuerzo para ir solventando por ahí semana a semana, tratando de hacer llegar dinero a los jugadores. Pero bueno, la verdad que se complica. Nosotros somos conscientes que no hay nada claro. Entonces se trata de ir semana a semana trabajando, semana a semana conversando y semana a semana esperando información. Estamos nosotros convencidos que no va a ser en corto plazo la vuelta del fútbol. Entonces se tendrá que ir diagramando esto para que el club y cuando hablo del club hablo de la mayoría de los clubes Sí, 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 de del la ascenso, divisional, de la ¿no? categoría. De la divisional, exacto. Y el club tendrá que ir buscando variantes y viendo, dándose maña como para tratar de mantener el plantel y de que obviamente los jugadores no sufran la falta de plata, ¿no? Y me dejás, te hago la última para después sí ya meternos en aquel 2001-2002, pero llegaste antes a San Lorenzo y demás. Hablás de La Plata, y sin meterme en el bolsillo tuyo, ni de ninguno de los dirigidos, ni tampoco de ningún jugador de la divisional. Eh, Pongo el nombre propio porque salió en todos lados y le han respondido, algunos lo han entendido y otros no. Te lo pregunto exactamente igual. ¿Entendés a Tevez en lo que quiso decir o estás en contra de lo que declaró respecto al jugador del ascenso y demás?
No, por ahí uno lo entiende porque por ahí no tuvo la intención o quizá no en ese momento que estaba hablando pura y exclusivamente estaba hablando de lo que él vive, que es el mundo de primera división y seguramente estoy convencido que lo hizo sin ninguna mala intención, simplemente habló del mundo en el que, en cual él se mueve y en el cual él vive, entonces obviamente que por ahí escuché que muchos jugadores del ascenso salieron también a dar su versión. Y bueno, la versión real del ascenso es esa que mucho, la mayoría de los clubes vive el mes a mes y necesita de que el fútbol se mueva, que los jugadores del ascenso viven de los sueldos que cobran cada fin de mes. Pero bueno, son dos realidades distintas. Quizá Primera y Nacional B, hasta ahí nomás algunos clubes pueden aguantar un poco más y los demás, las demás categorías obviamente lo sufren. Pero bueno, es lo que toca hoy, ¿no? Y habrá que ver hasta cuándo. Año 99, llegás a San Lorenzo. ¿Cómo fue para vos hacer esos 1.600 kilómetros que hablabas al comienzo de la nota, siendo chico, y aparecer de Salta a Buenos Aires, con lo que implica, con los cambios, hasta siendo también un pibe, porque tenías 19, 20 años, que no son los mismos de hoy? Digo, ¿qué te acordás de esa primera etapa, de ese 99 cuando llegaste a San Lorenzo? ¿Con Ruggeri? Con Ruggeri, sí. Bueno, para mí, imagínate, ir a un club como San Lorenzo ya era algo inimaginable, siempre lo dije, llegar de acá, de tan lejos, a un club tan grande, eh, sobrepasó por ahí lo que uno imaginaba de chico jugando acá cuando jugaba con los amigos, cuando empezó en inferior en un club, entonces todo eso sobrepasó mis expectativas, realmente pasar de acá a un club con San Lorenzo con 19 años, cuando la verdad que era chico, me había tocado, gracias a Dios, jugar 2 años ya en primera, pero la verdad que el cambio y el salto era grande, tenía que lograr adaptarme, tenía que lograr meterme en un club lleno de buenos jugadores, en un club que todos los años se prepara para ser protagonista. Entonces, la verdad que en el momento que llegué al club estaba un poco bastante nervioso, digamos, por todo lo que me iba a enfrentar. Obviamente el técnico era Ruggeri, un campeón del mundo con todo lo la historia que él tiene. Dentro del plantel había enormes jugadores y bueno, la verdad que ese día, obviamente, como decís vos, uno no se lo olvida porque iba bastante nervioso el primer entrenamiento, ¿no? ¿Y la primera charla o ese nerviosismo cuando empezó a irse? ¿Qué te decía Ruggeri? No, bueno, cuando llegamos, obviamente nos saludó. Me acuerdo justo que llegaba Pusineri también, que venía de Almagro, y bueno, nos saludó ahí a los dos. Yo llegué, bueno, la presentación de siempre, y bueno, después a meterse al entrenamiento de lleno, ¿no? Y ese plantel empezaba a salir, aquellos referentes que después tomaron su lugar, los Serviti, los Romagnoli. ¿Se sintió ese cambio justamente? Porque vos cuando llegás con Pusineri, termina de hacerse esa limpieza, como se dice en el fútbol, y bueno, el equipo fue creciendo para llegar al 2001 después, pero ¿cómo fuiste viendo ese cambio? Sí, sí, bueno, así como vos lo decís, yo me acuerdo que cuando llegué estaba en un periodo de transición, estaban entrando muchos de los chicos de inferiores del club a tomar mayor protagonismo ya en primera división, estaban jugando el Pipi, Erviti, Morel Rodríguez, tengo para no, bueno, Franco ya estaba Claro. bastante asentado, digamos. Había un montón, un grupo Gallardo, y bueno, me acuerdo de un montón Verón, de chicos
que ya estaban en el plantel, que estaban dentro del vestuario ya profesional, y el grupo por ahí del que vos hablabas, que siempre soy un agradecido, que me recibió de una manera increíble, fue el grupo también de Chapa Zapata, Juanjo Claro. Bovelli, Carlos Neto, que ellos ya por ahí estaban en una situación de buscar otro club, y en los cuales yo me apoyaba bastante porque cuando llegué tuve una lesión en la rodilla donde tenía que entrenar por ahí diferenciado, y entrenaba bastante con ellos, y me llevaban por ahí a comer asado con ellos y todas esas cosas. Uno no se la olvida porque recién llegaba yo, estaba en un momento difícil con la rodilla, y la verdad que bueno, era el momento ese donde había un grupo que estaba saliendo del club, el mismo Rivadero, Claro. y otro grupo que ya empezaba a tomar más protagonismo, donde la gente grande era ya Michelini, Ameli, Campagnolo, había venido Abreu, estaba Iván Córdoba, que se fue a los 6 meses que llegué yo, creo, se fue para Italia. Eh, Ese era el grupo que empezaba a manejar por ahí el tema de vestuario, ¿no? Aldo Paredes, gente grande, ¿no? ¿Y qué te acordás de este grupo de los Zapata, los Borrelli, Rivadero, que entrenaban diferenciado en esa época por la decisión de Ruggeri, y que vos compartiste y estás contando, asados, charlas, entrenamientos? Digo, vuelvo a lo de antes, siendo un pibe a tanta distancia, de repente tener jugadores de selección al lado, campeones con San Lorenzo, otros, y vos estar ahí entre medio, ¿cómo fue para vos esa mini etapa? Y qué te acordás, no sé, el primer concepto que te queda de escucharlos, más allá de la cuestión persona, de conocerlos después, digo, en ese 99 cuando llegás, ¿cuál es el primer concepto que se te viene de esas charlas? Bueno, lo que siempre recuerdo es todo bueno, ¿no? La verdad, porque es como te digo, llegar y yo de acá lo veía en tele, a ver, estamos hablando de gente que, como lo dijiste vos, que selección, Copa América, campeones de un montón de cosas, clubes todo el tiempo siendo figura en los clubes donde estaban. Entonces, que a mí me hayan recibido de esa manera ese grupo, que por ahí estaba en una situación complicada por el día a día. El agradecimiento mío es eterno, y después, a ver, las charlas, conceptos futbolísticos me dieron un montón, cómo manejarme fuera y dentro de la cancha. eh, la verdad que guardo un montón de recuerdos, y siempre que puedo, la verdad que más que nada le agradezco la manera en que me recibieron a ellos, y obviamente al plantel que estaba principalmente entrenando a órdenes de Ruggeri, que también fue bárbaro porque yo la verdad iba con bastantes preguntas de cómo era llegar a un club grande, ¿no? Pasa ese 99, empezás a acoplarte, también el 2000, y me quiero detener un tiempo largo, obviamente en el 2001 y el 2002. Se va Oscar, se va Ruggeri, verano convulsionado, pelea en Mar del Plata por un penal, como para sentenciarlo y decirlo de una manera muy, muy didáctica, muy práctica. No te voy a preguntar detalles de esa cuestión, pero para, insisto, refrescar la memoria de algunos y también para ejemplificar cómo era o cómo estaba ese grupo. Se va Ruggeri, empieza el torneo, dirige Doria, llega Pellegrini. Y el recuerdo, o la gastada, o el comentario de algunos hinchas de San Lorenzo y de los que no lo eran o no lo son, era que iba, por su título de ingeniero, a completar el estadio, ¿sí? El nuevo gasómetro. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? Y me adelanto y te pido el primer título de la nota. ¿Fue tu mejor entrenador en tu carrera? Eh, la verdad que fue uno de los mejores, pero en eso siempre que hablo con amigos, con algo, le digo que soy, la verdad, fui un afortunado porque tuve a técnicos como Pellegrini, Tata Martino, Menotti, entonces
la verdad que elegir a uno de tantos que puedo nombrar, el mismo Oscar Ruggeri, aunque él dejó prontamente por ahí de dirigirse, dedicó a otra cosa, prefirió otra cosa, pero son gente que a uno lo marca realmente, como te decía recién, fuera y dentro de la cancha. Dentro de la cancha estamos hablando de Pellegrini, un técnico impresionante, espectacular, con un montón de, obviamente, metodología nueva para lo que era el momento, todo lo que hoy ya Un es adelantado. más normal. Una adelantada, sí, sí, llegó con muchos trabajos de los que hoy son habituales y estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, la verdad que fue una gran sorpresa por ahí, la manera en la que trabajaba, en la manera en que dirigió el plantel y en cómo lo fue llevando y cómo lo fue acarreando a que termine siendo campeón, ¿no? Sí, y justamente eso te quería preguntar, porque de arrastre, con eso que hablaba yo antes lo que te preguntaba antes respecto a ese verano convulsionado, la llegada de Pellegrini, pierde en Avellaneda, el equipo empieza a acomodarse o por lo menos a entender la idea, a conocerse y demás cuestiones típicas de la llegada de un técnico. Y previo a eso, lo decías un poco recién, cómo genera él ese acomodamiento, esa cuestión de entendimiento con ustedes para en la fecha 9 empezar esa racha de victorias que termina con el título contra Unión. Sí, bueno, de Manuel siempre lo que yo siempre escuché y lo que más me llamó la atención y que sigo diciéndolo es que del número 1 al 30 del plantel estaba contento siempre. Entonces, hacer algo así, la verdad que es una virtud bastante grande que el que no juega o que el que no está ni en el banco mantenga la misma intensidad y la misma gana para entrenar porque se siente contento y se siente cómodo con la manera, con la forma, con el trato que le da el entrenador. La verdad que eso siempre lo destaqué porque me llamó mucho la atención y bueno, por ahí era joven y creí que la mayoría de los técnicos tenía esa facilidad, pero a lo largo de la carrera me fui dando cuenta que no, que era algo especial por ahí que él tenía, aparte de todo lo táctico y técnico y las ideas de cómo quería que juegue el equipo. Lo que siempre me quedó marcado de él es que del 1 al 30 estaban contentos. Contento, hablo siempre sabiendo en la forma que trabajar, porque el que no juega obviamente que no siente, pues, necesita jugar y no está contento estando afuera, pero a lo que me refiero es que todo el mundo se sentía bien y todo el mundo trabajaba y todo el mundo entregaba todo, porque la verdad que era un técnico bastante justo con las decisiones que tomaba y lo que decía lo hacía, no te decía son todos igual y después estaba, si había alguno con una molestia, enseguida entraba el otro, entonces todo eso le va generando al grupo una confianza individual y colectiva que bueno, que después terminó con los logros que logró él, ¿no? Sí, y bueno, alternabas, jugaste bastante, alternabas en la mitad de la cancha y te iba a preguntar justamente, y lo decías recién, pero justamente cómo él llegaba a tipos como vos, con experiencia, también como por ejemplo Leo Rodríguez, o no sé, se me viene a la cabeza Abreu, que esperó prácticamente todo el campeonato por la racha que tuvo Berni, que tuvo Romeo, hasta desgarrarse. Eh, Abreu, obviamente, bueno, estaba hasta el Polo Quinteros, pero digo, entre Abreu y Quinteros jugó el uruguayo al partido siguiente que Romeo se lesiona, Abreu hace el 1-0 contra Boca, digamos, también estaba angelado, ¿no? Un poco Pellegrini, pero yendo a vos en particular, ¿qué te decía o en qué notabas que te llegaba para entrar y rendir? Bueno, principalmente lo que te vuelvo por ahí a lo que te decía recién, cuando vos ves que alguien es justo, todo es más sencillo, digamos, uno está afuera porque tiene que estar afuera, porque los que estaban adentro estaban jugando muy bien, y yo recién la verdad
que recién, como hablábamos recién, era bastante joven, estaba haciendo mis primeros armas dentro de San Lorenzo, me tocó jugar bastantes partidos de titular, otros ya no me tocó, pero individualmente siempre sentí que el equipo, el que estaba jugando, la estaba haciendo demasiado bien, estaban jugando todo bien, entonces es más sencillo. Después, seguramente es como vos decís por ahí, el punto hay que ponerlo en cómo él llegó a Abreu, a Leo Rodríguez, que eran realmente grandes jugadores, Claro. que les tocaba estar en una posición por ahí esperando su oportunidad y cada vez que les tocó entrar, la verdad que también rendían. Entonces, siento yo que la manera de trabajar que él tenía, del día a día, demostrarte que si realmente el que estaba jugando tenía algún problema, no dudaba, no es que decía, no, bueno, lo vamos a esperar, no dudaba, enseguida entraba el que estaba esperando atrás, entonces todo eso genera algo y obviamente siempre está la inteligencia del jugador de saber entender que las cosas están andando bien, que el grupo, que el equipo que está jugando lo está haciendo bien y que está delante tuyo está bien y vos lo que tenés que hacer es como nos decían ellos, entrar, rendir y después si te toca salir de nuevo, volver a esperar y entrar y rendir porque es lo que hace que el grupo y que el equipo siga por el camino que iba, ¿no? Y el camino empieza en Vélez en esa fecha 9 y en el medio, la cuarta, de hecho creo que hoy se cumplen casualmente 19 años, si no fue hoy, fue ayer, pero si alguno está mirando, que nos lo diga, pero tengo la visual de haber visto en redes sociales el gol de Romeo hoy, pero puede ser ayer, insisto, y en ese 3-2 contra Independiente convertís un gol. No fue el primero, tampoco el último, pero a la larga termina siendo muy especial o muy importante por cómo termina parte el partido. ¿Qué te acordás de ese gol, de ese partido? Justamente con lo que recién hablábamos de Pellegrini, las indicaciones y demás. Sí, bueno, así como lo decís, nosotros arrancamos con Vélez después de perder con River bastante duro de local. Tenemos que ir al Ahí hay un canche quiebre, Vélez, ¿no? donde Perdón. hay un quiebre, sí, y vos sabés que esa es otra de la historia que siempre me quedó marcado. La gente de San Lorenzo en el canche Vélez ese día fue algo impresionante. Lo escuché cantar los 15 minutos del entretiempo del vestuario. Fue algo, la verdad, que una de las cosas que quedó marcada y que también siempre que tengo charla con amigos, algo la pongo sobre la mesa porque fue increíble lo de ese día, después de haber perdido y después de haber casi creído que el campeonato se había terminado con River. Arranca ese partido con Vélez, en cancha de Vélez, otro rival duro, y se gana un partido bastante chivo. Y después, bueno, con Independiente siempre también me acuerdo que creo que está entre los dos, tres o cuatro peores partidos que estaba haciendo yo en mi carrera y me toca hacer gol, eso es lo que tiene el fútbol, la verdad que sentí que estaba jugando mal, que no me salía nada y de golpe me queda esa pelota ahí, es lo que siempre hablamos, el fútbol tiene esas cosas por ahí, después Igual, perdón, del... llegaste bien al área, porque acompañaste al 10, el movimiento táctico estaba perfecto. Sí, sí, creo que lo único bien que hice ese día. La verdad que sentí que estaba jugando muy mal y bueno, me quedó la pelota ahí, termina en gol y obviamente otra de las cosas psicológicas del fútbol, después del gol yo me sentí la verdad que podía mejorar, empecé a mejorar, pero bueno, es más, ese día venía arrastrando de los 10 minutos, pero no era por eso que estaba jugando mal, un dolor en la cintura, en el ciático, y bueno, entre el dolor y el mal rendimiento salí en el entretiempo, ¿no? Sí, es verdad, me acuerdo, me acuerdo. A ver, lo mencionabas recién, desde la fecha 9 hasta la última, todas victorias, son 11. River había sacado una ventaja, obviamente que ante la seguidilla pierde puntos y ustedes llegan por supuesto, a salir campeón, pero a pelearle y a acomodarse en las últimas fechas y engancha de Ferro contra Argentinos, dan vuelta, si se quiere, la tabla de posiciones. En algún momento
imagino, a la octava, a la novena victoria seguida, en algún momento ustedes decían, estamos cerca, pero no se cae, estamos cerca, pero no se cae. Digo, ¿se bajoneaban en algún momento? ¿Las charlas cómo eran? No, no, bajonearse no, obviamente sabíamos que un equipo como el River estaba bastante acostumbrado a dar esas peleas mano a mano, a dar esa pelea y que sabíamos que podía ser complicado que se caiga, pero siempre el grupo mantenía la fe y la esperanza de que siguiendo ese rumbo, cumpliendo con el trabajo de nosotros, que era ganar, ganar, no quedaba otra. En algún momento vos sabés que tiene que aflojar, sabés que en algún momento tiene que dejar puntos en el camino. Pero, como te digo, sabemos que esos equipos están acostumbrados a dar esa pelea y por ahí cuando vos veías que ganaba y ellos ganaba y ganaba, la verdad que, viste, decía en algún momento cuándo van a, cuándo van a ceder un punto. Pero bueno, fue en el tramo final donde se dieron los puntos que necesitábamos y donde realmente fue doble la alegría porque ganarlo así en las últimas fechas, corriéndolo siempre de atrás, cuando te habían sacado una diferencia bastante importante, generó mucha más alegría, ¿no? Que por ahí ir todo el tiempo punteándolo al torneo. ¿Y qué te acordás de esa noche en Ferro contra Argentinos, que terminan todos esperando y hasta gritando? Está el recuerdo de Leo Rodríguez, Romeo, Abreu, de creo que Campanuolo, Saja, uno de los dos, Campanuolo atrás del arco, festejando el gol de Derli Soto, que cambiaba la tabla de posiciones de cara a la última fecha. Si en la fecha 9 te acordás que durante los 15 minutos de entretiempo la gente de San Lorenzo cantó, decime algo de ese vestuario, en la fecha 18. No, bueno, ese vestuario explotó realmente de alegría porque internamente el grupo sabía que eso ya no se escapaba. Dentro del vestuario ese el grupo sabía que ese torneo no se escapaba, que ya se había logrado lo que se venía persiguiendo hacía bastante fecha, que se dio justo en una fecha antes de la última. Entonces la verdad que el vestuario estaba exultante, estaba una alegría, una algarabía dentro del vestuario increíble, una sensación de que el próximo fin de semana se era campeón. Pero obviamente había que seguir haciendo el trabajo y había que hacer lo que se tenía que hacer con Unión en la última fecha. Pero realmente ese día fue algo sensacional lo que se vivió dentro del vestuario lo que decimos siempre, como haber ganado el torneo en la última fecha, el hecho de que ese partido que estábamos esperando un resultado se dé en los últimos minutos también fue tremendo, ¿no? Y ese partido con Unión llegó, pasó toda la semana. Imagino, ante esto que decís, la ansiedad de querer jugarlo el lunes a la mañana, ¿no? O sea, si el domingo a la noche estaban saliendo de Ferro, jugar el lunes con Unión, ¿cómo fue esa semana previa? Porque, insisto, y lo destacás recién, eh, se cumplió el objetivo, el vestuario estaba completamente convencido que eso no se escapaba, aunque el partido había que jugarlo. 50.000 personas en el nuevo gasómetro. Recuerdo que los cuatro costados eran de San Lorenzo y está el video que había un hincha de Unión con un buzo puesto, que incluso entró al campo de juego. Digo, todo lo que se había generado y la identificación de la gente con ese equipo que se consagraba o que se iba a terminar consagrando. ¿Qué recuerdo tenés que termina siendo, y corregime, pero creo, tu primer título profesional? Sí, sí, bueno, la sensación en la semana era la misma que pasó en el vestuario después del partido anterior. La sensación es que no se iba a escapar, de que el grupo al partido lo iba a ganar, iba a terminar siendo campeón. Esa era la verdad. El grupo tenía una confianza, una fe impresionante, más teniendo en cuenta el resultado del partido anterior, del último domingo. Entonces, el vestuario trabajó obviamente con la ansiedad, con,
con el hecho de tener que manejar esa ansiedad que genera en la mayoría de jugadores que iba a ser campeón por primera vez, de un grupo que la verdad que había trabajado un montón como para conseguirlo, que se lo merecía. Bueno, ahí es la parte donde vuelvo a hablarte de cómo sentí. A mí me toca ver los últimos 4 o 5 partidos desde afuera, ni en el banco me tocó estar, creo, los últimos 4 partidos, pero el trabajo en el día a día seguía siendo el mismo, seguíamos con la misma ilusión, con la misma gana que entrenaba los que tenían chance de ser titular y de ir al banco. Y la alegría fue de todo, la confianza era total en que el fin de semana se iba a ser campeón, ¿no? Llega el título y obviamente empieza la Mercosur y voy a avanzar muy rápido. Te pregunto primero por ese partido en Uruguay. No recuerdo si viajaste, si estabas, creo que sí, en cancha, a eso me refiero. Sí, Con la sí. salvada de Morel. Ahí también hay un quiebre, es esa cuestión de concentración con suerte que tienen que tener todos los equipos. Sí, sí, ese es otro partido también que queda en la memoria porque la verdad que Morel la saca en la línea, con la cancha, con barro, con el gol ese que nos dejaba La fuera jugada de la soñada. Copa. La jugada soñada, sí, la Le jugada dicen un soñada, la gol o esa verdad que salvada y la dudás. mejor esa salvada. Claro. Es mejor esa salvada. Morel llega con lo justo, llega justito, justito, cuando por ahí nosotros ya dentro de la cancha, viste, vos la ves y decís se va adentro, pero la saca, esa pelota termina siendo tan importante y tan fundamental para lo que vino después, en una cancha y en un equipo como Nacional durísimo y bueno, ese otro de los clics que por ahí hizo el equipo y de las cosas que fue viviendo y que lo fueron haciendo ser más grande y más fuerte al grupo, ¿no? Sufre algunos cambios ese equipo de semestre a semestre. Bueno, de hecho, en el medio de la competencia, Romeo mismo es vendido al Hamburgo, algún que otro cambio más. No en la idea, el equipo sí se mantuvo bastante, pero en cuanto a nombres, que hace a lo que decías antes y a lo que hablábamos respecto a que no se resiente la idea general y esta cuestión de estar todos metidos. Pero hablando de estar metidos en ese torneo 2001, bueno, primero la final en Brasil con Flamengo. San Lorenzo en esa época en Brasil iba a sufrir y por supuesto que Flamengo llegó y bastante, Saja fue la figura de la noche, pero se vinieron con un 0-0 muy pero muy positivo. ¿Cómo se preparó ese partido? ¿Qué les decía Pellegrini? También ante la chance concreta, después de tantísimos años de llegar a la primera final intercontinental, ¿sí? O de torneo intercontinental con San Lorenzo. Nada, ¿qué te acordás de esa primera final? Después, obviamente, que la segunda es un capítulo aparte. Sí, bueno, de esa primer final sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo muy bueno, muy duro, que nos había ganado en la fase de grupo las 2 veces, que ya lo conocíamos, que sabíamos todo lo fuerte que era, quién eran sus armas más duras, sus debilidades. Pellegrini trabajó el partido como lo hacía siempre en la semana, analizándolo, viéndolo, haciendo hincapié en obviamente por ahí los laterales, la pasada de los laterales, que eran bastante rápidos. Y había que neutralizar principalmente los costados de la cancha para tratar de hacernos fuertes y tratar de obviamente imponer nuestro fútbol y nuestras armas. Las cosas, la verdad que nos salieron bien, trajimos un 0-0 que fue bastante trabajado, una cancha gigante explotando de gente, donde
enfrentamos, la verdad, a un gran equipo con mucha individualidad y entonces había que ganar las batallas individuales. Y bueno, el equipo se plantó, lo hizo bien, se trajo ese 0-0 que obviamente volvía a hacer creer que el título se acercaba, que podía ser otra vez ser campeón. Pero obviamente sabíamos, supimos y sufrimos bastante el partido, pero nos trajimos un resultado bastante bueno para definir de local, ¿no? Y esa definición, el contexto socioeconómico de Argentina no era el ideal. Me quiero detener, ¿qué te acordás de esa concentración? Porque el partido era el 19 de diciembre y pasa lo que pasa en la Argentina con fallecidos, con saqueos y demás. ¿Qué te acordás? ¿Qué se hablaba? ¿Qué decían? Era cantado que se iba a suspender el partido, pero justamente, digo, esperar tanto, tener ese convencimiento como hacía un par de meses atrás de que el título no se escapaba o que estaban ante una chance tan concreta y tener que barajar y dar de nuevo y andar a saber cuándo se jugaba. De hecho, pasaron casi 40 días. Sí, sí, bueno, ¿de qué me acuerdo? De que tenía una ansiedad tremenda, de que yo particularmente es la única vez creo que me pasó que en la siesta no pude dormir porque obviamente la ansiedad me superó y estaba viendo tele, salía, abría la ventana, estábamos junto con Morel Rodríguez concentrado, abríamos la ventana, volvíamos a ver tele y la ansiedad era tremenda porque la noticia era que no se jugaba, que sí se jugaba, la gente cuando nosotros salíamos a ver desde la ventana, la gente ya estaba llegando, ya estaba la gente por ahí, los primeros en llegar son las filiales que vienen del interior, ya se veía banderas que venían ya llegando al estadio, a la cancha, y bueno, y cada vez había más gente, cada vez más gente, hasta que llega la noticia de que se suspende, y la verdad que fue tremendo, tremendo, porque se suspende horas antes del partido y nosotros lo estábamos esperando con una gana tremenda, había una ilusión enorme de poder ser campeón, como lo dijiste por ahí vos recién, primera vez internacionalmente y bueno, toda esa ansiedad fue un baldazo de agua fría, fue algo que nos quedamos ahí mirando todo y no quedó otra que dejar pasar ese día y prepararse para enero, que fue el partido. Y cambió mucho la preparación, ¿qué te acordás? Te soy sincero, tenía 8 años en esa época, así que es casi escuchar la historia esta de boca de un protagonista por primera vez, entonces fue una pretemporada distinta. ¿Cómo diagramó Pellegrini el trabajo en esa época, en ese momento? Sí, sí, cambió todo porque el primer partido que íbamos a afrontar después de esa pretemporada era esa final, entonces se preparó obviamente sabiendo que atrás de eso tenés un torneo y tenés 6 meses por jugar, pero los focos y toda la atención estaba puesta en cómo ganar esa final, en cómo eh, hacer valer ese 0-0 y tratar de quedarse con el título. Sí, el enfoque fue netamente pensando en la final, obviamente sin dejar de lado toda la preparación física, pero cambió bastante de lo que era una pretemporada normal, ¿no? Y llega esa noche de enero, 24 de enero, y el plantel concentraban ustedes abajo de la Popular. Y Sí, recuerdo que salen de la misma y la gente, por supuesto, que ya estaba cantando y esperando en la previa, como se dice, en la previa del partido. Inevitable preguntarte qué, no sé si te acordás alguna cara, algún grito, algo que te hayan dicho, porque si no recuerdo mal, no había ni policías, porque obviamente no iba a pasar nada, pero digo, pasaron y salieron en el medio, entre medio de la gente. sí. ¿Cómo fue eso? Primero, si salió de ustedes, si esperaron a sentir ese contacto, o se dio por la cantidad de gente que había, y qué te acordás. Bueno, lo que fue que normalmente
fue un día totalmente atípico por la cantidad de gente que había mucha hora antes del partido, entonces eso cambió todo porque normalmente nosotros se bajaba de la concentración, siempre ibas por medio de la gente, pero cuando vos bajás 2 horas antes todavía no hay tanta gente, bueno, ese día estaba llenísimo de gente ya 2 horas antes, entonces por ahí creo que no se tomó la dimensión de lo que iba a ser A pasar eso por apuntaba, medio de claro. tanta gente. Sí, sí, no, yo creo que no se tomó porque ya creo, si mal no recuerdo, en la Sudamericana ya fue un bus, un minibús que nos trasladó Ujú. esos 100 metros que hay desde ahí Claro. hasta la entrada al vestuario porque, bueno, ya habían tenido la experiencia anterior. Pero sí fue impresionante pasar en medio de la cantidad de gente que había. La gente obviamente ya estaba lista para festejar, entonces todo eso te llena más de responsabilidades porque no podés fallar, toda esa gente que fue a cancha fue a festejar, fue a dar la vuelta y tener la responsabilidad de que eso suceda, ¿no? Gol de Capria, se da el título, también todo lo que llegó, lo que generó, perdón, la previa de ese penal con la gente que no entendía, que pensaba que ya se había ganado, varios de ustedes parando a la gente justamente, el penal prácticamente con hinchas de San Lorenzo dentro de la cancha, también. ¿Qué te acordás de esa preparación? Porque aparte el penal creo que fue el más largo, es para un cuento de Fontana Rosa, me parece, el penal más largo del mundo. Pero Sí, sí. guardás la remera, imagino que la medalla, por supuesto, pero quiero decir, ¿qué recuerdo tenés de ese primer título internacional? La remera a mí me la quieren sacar justamente ahí cuando se piensa que ya estaba y ya invaden la cancha Claro. y obviamente la masa más grande de gente venía de la Popular, pero de la platea ya habían invadido mucha gente también que no, por ahí en televisión y se hace más foco en lo que es atrás del arco, pero en los costados ya había mucha gente también invadiendo y me la quieren sacar y obviamente ahí le digo que faltaba, que todavía no había, y le dije si hace el penal, te la doy, no, o sea, lo único Me que quería abrazo yo con es vos, que, claro. sí, que la pelota entre, así que apenas entró el penal, yo levanté las manos y me quedé sin camiseta, sin pantalón, bueno, sin nada, pero ya estaba pactado. Claro. Y Así que bueno, a ver, eso no sí, tengo. está bien, está bien. Y bueno, a ver, termina esa Mercosur y se juega la Libertadores. ¿Qué crees que les faltó o por qué termina, si se quiere, el ciclo de Manuel, de los mejores de la historia, por supuesto, con los dos títulos, con las 13 victorias seguidas, con aquel gol de Coco Capri ante Boca, pero digo, no llega a ser ni una mancha, pero con la expectativa que se había generado, habiendo ganado la Mercosur en ese mismo semestre, circunstancias al margen, ¿por qué crees que la Libertadores terminó como terminó? Sí, bueno, nos costó, ¿no? Viste cuando las cosas nos costó de todo el tiempo, cada partido nos costó ganar, nos costó cuando vos vas sintiendo la confianza estaba, el grupo se sentía fuerte, como vos decís, porque venía de tener buenos resultados, de haber encontrado un camino. Y en la Libertadores, la verdad que nosotros teníamos muchas expectativas también de que iba a ser un gran torneo y desde el primer partido nos fue costando, el grupo nos costó y la verdad que terminamos todos con la frustración por ahí de no hacer lo que creíamos que podíamos haber hecho, que era hacer una buena copa y se nos terminó rápido. El grupo sintió la salida de Manuel, más allá de cómo termina la historia con Insúa y obviamente que vamos para ese lado, para la Sudamericana, pero sintió mucho el golpe de Manuel, la salida, costó acomodarse. Sí, obviamente cuando las cosas andan bien,
uno siempre, el grupo y un club quiere que no se toque nada, que todo siga igual o que siga mejorando. Se fue un entrenador, como vos lo dijiste, que ganó dos títulos, que había encontrado un funcionamiento en un grupo y el grupo le respondía al 100% todo lo que pretendía él dentro de la cancha. Y cuando se van personas así, obviamente se sienten, pero bueno, el fútbol siempre tiene esas cosas, la gente que están dando muy bien, es lo mismo que a lo largo de esos años, muchos jugadores, compañeros que andaban bien se van yendo y es inevitable que eso no suceda y el grupo se sigue acomodando, sigue dando vuelta y tratando de reinventarse con lo que viene, ¿no? Y lo que vino fue un semestre muy bueno. Me parece que se siguió esa línea, más allá de ideas de juego, me refiero en general a seguir manteniendo a San Lorenzo lo más arriba posible. Y ayer, antes de ayer en realidad, perdón, hablábamos con Insúa, incluso por acá, por Instagram, y nos decía que él tuvo en un momento que definir y que decidir porque el equipo estaba bien en los dos torneos, tanto en el Apertura como en la Sudamericana, y que estaba convencido por cómo veía al grupo, y si se quiere, ahí sí también ya hubo un cambio grande, pero muchos mantenían del 2001 con Manuel. Eh, Tenía que definir a qué torneo apuntar porque estaba convencido que uno de los dos lo ganaba. Imagino, me vas a decir que ustedes creían lo mismo, pero digo, si fue consensuada la idea de ir por la Sudamericana, o directamente fue una decisión de Insúa y ustedes tiraron para adelante. No, obviamente, si él lo vio así, obviamente era el conductor y seguramente en las maniobras que fue haciendo él, quizá imperceptiblemente para nosotros, fue apuntando el barco para un lado más que para el otro, porque nosotros, como te dije, no percibimos por ahí. Siempre hablo de que yo era un chico por ahí y no participaba de charlas que quizá él tenía con la gente más grande y donde por ahí le hizo saber que íbamos a apuntar más para un lado que para el otro. Pero bueno, nosotros la predisposición fue siempre la misma, salir y tratar de ganar cada domingo, cada miércoles cuando tocaba jugar la Copa, porque en un club como San Lorenzo está obligado a dar el 100% cada fin de semana, cada miércoles. Entonces, por eso te digo, quizá él en sus maniobras como líder fue apuntando más para un lado, para el otro, y nosotros siempre atrás de lo que decía él, porque también fue un gran técnico que tuve y una persona que fue también muy importante, ¿no? Y esa Sudamericana, particularmente creo, tiene dos llaves o dos series, para que se entienda un poco más, muy importantes o trascendentes. La de Racing, por lo que significa siempre enfrentar un equipo argentino, y la de Bolívar, obviamente la llave que se termina definiendo en los últimos minutos con un Astudillo que estaba intratable. ¿Crees que ahí, en esas dos series, más allá que obviamente eran mano a mano e ibas avanzando, ¿no? Pero siguiendo la línea esta de que hablábamos antes con el torneo 2001, que no se escapaba, la final de la Mercosur después del 0-0 y esta idea de creer lo mismo, ¿crees que ahí, en esas dos series, o la de Racing por ser la primera, los terminó de catapultar como candidatos? Sí, bueno, la de Racing, la verdad que, bueno, en esto sí es bastante diferente las sensaciones porque fueron series bastante parejas, bastante duras. En Racing era una serie muy cerrada, dos equipos, la verdad que muy parejos, ellos tenían
muy buenos jugadores, nosotros sentíamos con la confianza de poder pasarla, fue tan dura que fue muy equilibrada, pasamos ahí.